Bienvenidos al primer capítulo del Faro, el podcast. Este es un espacio donde ustedes podrán encontrar historias de personas que aprendieron a vivir de nuevo. Mi nombre es Denise Daza, soy comunicadora social, estratega digital y para mí es un placer acompañarlos en este espacio con mi cuñada Laura. Hola Denise, hola a todos, mi nombre es Laura Bejarano, soy abogada especializada en varios temas de derecho que después hablaremos de eso, pero lo importante hoy es este espacio donde, como tú lo dijiste, vamos a hablar de personas que aprendieron a caminar de nuevo y el tema de hoy es el duelo. Así es, Laura, pero antes de darle inicio a este maravilloso espacio, quiero que hablemos del propósito que tiene este espacio, este podcast que hemos creado juntas. El faro tiene un propósito de las personas que están navegando en esa oscuridad, que somos todos o la mayoría, navegando en la oscuridad buscando esa luz. Por eso se llama el faro. Y el propósito, que es conjunto por una experiencia que tuvimos las dos, el propósito es poder acompañar a las personas durante el duelo, los diferentes tipos de duelo, porque conocemos y hemos experimentado que hay varios tipos de duelo, acompañarnos y a través de este espacio, ¿por qué no?, sanarnos nosotras mismas. En este caso, mi propósito fue a través de mi historia, de lo que me ocurrió hace unos meses y quiero sanar a través de este proyecto, contar mi historia para ayudar a sanar a otros y, ¿por qué no?, buscar herramientas para poder encontrar esa luz. Así es, como ya lo dijiste, este primer episodio pues va a empezar desde casa. Este es un proyecto que tiene propósito, pero queremos que inicie desde casa, queremos empezar a contar esa historia y antes de adelantarnos de pronto un poco, quiero que primero me cuentes quién eres tú, qué es Laura Bejarano. Ya nos dijiste, eres abogada, tienes varias especializaciones, pero cuéntanos un poco Una más. ñoña. Yo soy una persona que siempre ha querido ser salvadora, que ayuda a otros. Soy la hermana mayor de 3 hermanos, madre de un hijo de 9 años, esposa, cuñada, abogada, como ya lo dije. Tengo especialización en Derecho Tributario, en Derecho Internacional, en Derecho Público, maestría en Derecho Procesal. Esa soy yo académicamente. Como mamá, soy una mamá muy presente, eh, respetuosa en esa nueva crianza de escuchar a los niños, de hacerlo todo con mucho amor. Una esposa también entregada, eh, súper amorosa. Esa soy yo, soy una persona suave, con carácter, pero soy una persona muy tranquila y ñoña. Me ha gustado siempre estudiar. O sea, me encanta ver lo, como todo lo que arraigas dentro de tu vida, ¿no? No solo lo académico, lo excelente hija, madre, hermana que eres, ser humano, porque como les dijimos anteriormente, pues es mi cuñada y doy fe del ser humano tan maravilloso que es. Gracias. Y en ocasiones, pues suceden cosas que quizá no quisiéramos que pasaran, ¿no? Pero nos contabas que eres esposa. Cuéntanos sobre tu esposo. ¡Wow! Duele. Mi esposo ya no está en este plano terrenal, o así lo estoy asimilando un poco. Mi esposo era mi amor platónico. Desde muy pequeña me encantaba. Creo que tengo una buena ley de atracción porque me gustaba desde que era niña. Fue un hombre respetuoso, humano, como todos, con errores como tenemos todos, pero con tanto amor de cambiarlos y de transformarse por mí, de mejorar por nuestro hijo, por un hogar. Entonces fue un hombre siempre muy bueno, muy consciente, amoroso. En todas las cosas que se me ocurría estudiar o las locuras que quería hacer, me acompañaba, me consentía, eh, como te digo, humano. Entonces la relación no fue perfecta, pero fue una relación que, pese a las crisis que tuvimos, siempre nos volvimos a elegir.
y estábamos viviendo una etapa muy bonita juntos, pues en donde mi cumpleaños fue con rosas, serenata, entonces también era un hombre o se convirtió con los años en un hombre muy romántico. Pues mi esposo era eso, un humano que se transformaba y mejoraba cada día por nosotros y un hombre genial, o sea, con un buen sentido del humor, trabajador, sin ningún tipo de vicio, un buen hombre, buen papá, Yo creo muy buen que papá. para todos los que lo conocimos, sabemos y tenemos claro lo que lucharon para hacer y transformar esa relación cada día, ¿no? Pero cuéntanos cómo fue esa conquista, cómo fue ese paso a paso de, sabemos que fue tu amor platónico, pero cómo fue de pronto ese picantico y ese día a día de conquista. Ay, pues no sé qué contar. Estábamos muy jóvenes. Yo lo conozco a él desde hace muchos años porque es el mejor amigo de un primo. Entonces lo vi en la familia pues todo el tiempo cuando hacía, no sé, trabajos de la universidad con mi primo, en el bautizo de sus niñas, en el matrimonio de él y siempre había una atracción. Pero realmente pues por Facebook me escribió cuando yo tenía como 22 años. Me invitó a tomar un café, yo feliz, él estaba solo, yo estaba sola y desde ahí no nos separamos. O sea, me recogía en la universidad, por ende todas mis amigas de la universidad lo conocen y lo quieren, por esa misma historia, pues mi familia, mis tías, ustedes lo conocen, pues desde hace muchos años, entonces fue una relación muy bonita y cuando llegó a la familia, pues ya estaba en la familia. Y otra curiosidad, su familia yo no la conocía y cuando la conocí, pues también con un poco de, pues de temor o de nervios, me acogieron muy bien. Entonces también me gané otra familia, otra hermana, otros papás, porque son una familia muy bonita. Eso sin duda alguna es lo más bonito que le puede dejar a uno una relación, ¿no? Su pareja y que le deje a uno su familia, ¿no? Pero quiero que iniciemos a ahondar un poco más y hablemos de qué pasó ese 16 de enero. Lau. Pero quiero que empecemos desde el principio del día. ¿Qué estabas haciendo ese día? ¿Cómo transcurrió el día? ¿Y cómo finalizó? Uf, es el día donde se derrumba todo lo que te conté anteriormente. Donde se derrumba la mujer que era, o la pareja que era, donde se derrumbó un hogar, donde él se fue, falleció. Yo estaba trabajando en casa porque estaban arreglando la oficina donde trabajo. Entonces todo el día estuve en el computador, él tenía algunos trámites que hacer, entonces iba y volvía. Vino como dos, tres veces y llegó tipo 3 de la tarde. Yo le pregunté si ya había almorzado, o sea, me di cuenta cuando llegó 3 de la tarde, le dije, no, yo no he almorzado, ¿tú ya almorzaste? Me dijo, no, amor, no he comido nada. Le dije, ¿quieres que pida algo? Bueno, pedí unas hamburguesas, llegaron, el domiciliario dijo pues que no subía al apartamento, entonces me dijo, ¿quieres que la suba? Y yo, amor, gracias porque pues yo estaba trabajando en pijama, no me había arreglado. Él baja por las hamburguesas, me las da. Cuando yo las estaba destapando en la cocina, él me da un beso, que fue como casi esquinero porque es un beso de despedida rápido. Entonces me dijo, mi amor, ya vengo y vamos a hacer una vuelta que teníamos pendiente los dos de un arreglo de la camioneta. En este momento pienso que si hubiese sabido que era el último beso, no lo hubiera dejado ir. Pero la rutina fue esa. Fue un beso en la boca casi esquinero, mi amor. Ya. Y yo, dale amor, yo te espero. Ya. Eso fue más o menos 3 de la tarde. Y yo me concentro a trabajar. Me como la hamburguesa y le doy. Cuando me doy cuenta ha pasado al menos 2 horas. Y él no había llegado. Y cuando me dijo, ya vengo, era de... Sí, cuando no se demoraba. Yo ahí me preocupo. No me preguntes por qué. Yo siempre he sido una mujer muy tranquila. Muy tranquila. O sea, si alguien se demora, si cambian planes, yo no tengo problema. O sea, escucho, podemos solucionar, hacemos otra cosa. Pero ese día yo sentí algo en el pecho que no lo puedo explicar. Yo creo que yo sentí que era el último día que lo había visto con vida.
A las 5 de la tarde suena el teléfono, un número desconocido, y cuando contesto me están llamando de una clínica, que si yo soy la familiar, entonces dan el nombre de mi esposo y me dicen que me acerque urgente, que lo tienen en reanimación. O sea, no entendía. Acababa de verlo hace un par de horas y me llaman que lo están reanimando, no, no entendía. O sea, fue una locura. Y llamo a mi papá, le digo, papi, por favor, llega a la clínica, le pasó algo a él, le cuento lo que me acaban de decir, yo me arreglo rápido, no me demoré nada. Y me salgo manejando, que no sé cómo llegué, porque manejar en esa angustia, yo iba en el carro y me llaman de nuevo. Señora, ¿cuánto se demora? Tiene que llegar urgente. Ahí yo les pregunté, les dije, mi esposo está muerto. No sé por qué lo sentí. Y me dijeron, no le podemos decir nada por teléfono, tiene que llegar ya a la clínica. ¿Cuánto se demora? Yo estaba a 12 minutos. Cuando me llamaron estaba a 7. Entonces les dije, ya estoy llegando, ya llegué. Mi papá estaba en urgencias. Cuando me encuentro con él, estaba igual de angustiado, pero no teníamos ninguna información. Nos hacen seguir, bueno, yo todo el tiempo era mi esposo, ¿dónde está mi esposo? Ya por fin llegué, lo quiero ver, ¿qué le pasó? ¿Se murió o no se murió? Es que era todo tan, como tan sin mucha información, que estaba muy, muy angustiada. No me respondían, solo me decían, por favor, espere un momento. Nos reúnen con mi papá en un consultorio, entran varios médicos y me empiezan a preguntar si yo sabía por qué mi esposo estaba en la clínica. O sea, no tenía ni idea, yo lo acabo de ver hace un par de horas y me dijo que ya regresaba, no sé qué pasó. Y aún no sé qué pasó. Esa zozobra es aterradora. Y me dicen que él llega a la clínica, entra a un baño, lo encuentran desmayado, que le intentan hacer una reanimación por más de 20 minutos, o sea, me van contando y yo en mi cabeza era, ok, cuéntenme rápido cuál es el procedimiento, yo quiero ver a mi esposo. Y me dicen, y lo encontramos sin signos vitales. Esa palabra, aún mi papá tuviera, se cogió la cabeza, yo aún así no lo creía, como que sentía que me estaban hablando de otra persona, que quizá se habían equivocado. En ese momento yo le escribo a mis suegros y a mi cuñada, por favor lleguen ya a la clínica. Luego ellos me dicen que me preguntaban por qué yo no respondí más, yo dejé el celular, ahí me acercan a observación y hay una camilla con una persona y una sábana blanca, que son cosas que siguen en mi memoria impactándome, o sea, como que sigo recordando esos momentos. Cuando me acerco a la camilla, la enfermera va a levantar la sábana blanca y ahí me va diciendo que es mi esposo, que lo voy a encontrar intubado, que está conectado. Y ella hablaba y yo sentía que eso era eterno, yo solamente quería que la quitara ya. Cuando la levanta, eh, pues efectivamente era él. Yo le rogaba al cielo que no fuera él, o sea, no entendía. Esta locura es tan grande que yo lo veo y me le tiro encima y siento que si me acuesto encima de él lo puedo revivir, que si mis lágrimas caen le doy algo de vida. Ay, no sé, no sé, pero es esa locura del amor, porque de verdad yo veía que mis lágrimas le caían y me acosté en su pecho y yo lo sentía aún caliente y decía, no, o sea, no, no está muerto, no, era una negación que quizá pueden ser las primeras etapas del duelo. Le abro los ojos porque tenía unos ojos verdes muy lindos y me los había regalado. Entonces le digo como, tú me regalaste esos ojos, no te los puedes llevar. No te los puedes llevar, ¿qué pasó? Mi papá, claro, se coge ahí peor, pero ¿qué pasó? Y lo mueve. En ese momento que estamos ahí, llegan los papás de él, mis suegros. O sea, si a mí me rompió ver a mi compañero de vida, no me alcanzo a imaginar qué es perder un hijo.
¿Cómo le contaste a los papás eso? O sea, como, porque finalmente tú nos cuentas que por chat lo único que lograste decirles fue lleguen acá, No, yo no pero les pude, ¿cómo llega ese momento a ellos? yo no les pude contar nada. Lo que te digo, yo lo único que hice fue cuando me contaron o cuando me informan de esta tragedia, es escribirles por WhatsApp, como por favor lleguen a la clínica ya, es él. O sea, me dicen qué pasó, yo no vuelvo a responder hasta que ellos ya llegan. Llega mi cuñada con su esposo, llegan mis suegros y pues ya no había nada que explicar, o sea, la situación era evidente y sabíamos lo mismo. O sea, preguntaban qué pasó y yo tampoco sabía qué había pasado. Ahí lo más aterrador que se me viene a la cabeza es cómo le voy a decir a mi hijo. ¿Cómo le dices que su papá de 43 años, que no estaba enfermo, sin ningún vicio, Ya no está. ya no está? ¿Te enteras? ¿Lo reconoces? ¿Qué pasa después? Después de eso, me empiezan a preguntar, que lo hemos hablado nosotras también de detrás de cámaras, como la falta de humanización en estos momentos, porque uno no piensa nada, o sea, está roto, no sabe qué hacer, pero la vida tiene que continuar y las personas que están alrededor pues no están sintiendo ese dolor. Entonces empiezan a preguntarme si yo sabía por qué estaba en la clínica, eh, los documentos de él, o sea, mucha información, si tenía seguro funerario, bueno, varias cosas que uno ni sabía ni quería pensar en eso, ¿sabes? O sea, no tenía cabeza para eso. Luego lo bajan a la morgue. Te juro que yo seguía pensando que él no estaba muerto. Acá quiero hacer una pausa y ahondar un poco en lo que nos hablaste anteriormente, eh, de esos momentos difíciles donde quizá tienes que interactuar con personas para las que tú simplemente eres un turno más, un cliente más, un usuario más. ¿Cómo te sentiste o cómo sentiste de pronto esa empatía de esas otras personas? No hay, ¿sabes? Y no porque sean malas, sino pienso que están tan acostumbradas al trámite diario, pues que las personas se mueren, que a nosotros pues no nos toca todos los días la puerta, la muerte, que lo toman a veces muy natural, pero para nosotros es una tragedia. Entonces sí, eran preguntas de rutina, que yo ni siquiera sabía cómo responder. En eso pues llegaron ustedes, que de hecho tú me acompañaste también cuando me hacían tantas preguntas y no me dejaron sola porque ingresaban como, ella ni coordina. Sí, quizá por eso quería tocar un poco el tema porque lo viví de cerca. Hubo un momento donde tú no coordinabas y a mí me dio mucha frustración ver cómo las personas simplemente te atacaban con preguntas y tú solo los mirabas. Y ellos aún así seguían y a mí eso, o sea, esa imagen me genera impacto. Ver cómo las personas, sí, totalmente entendible, es su trabajo, es su día a día, están en su rutina, pero hey, paren un segundo. Es una persona que se le acaba de derrumbar su vida, no la tosigues con preguntas, ofrécele así sea un vaso de agua. Sí, no, no pasa. Oye, sí, ni un vaso de agua. Pero sí, sí pasa. Pasa que, pues nada, se te murió alguien y ellos tienen que seguir con el trámite, pero yo pienso que como sociedad deberíamos humanizar un poco más el duelo. Humanizar que cuando ocurren tantas muertes y las pasan por las noticias, es como el evento y ya. Pero las personas están transitando por mucho dolor y pienso que se debe incentivar más al respeto y a el tacto con estos trámites. Bueno, ahora sí, retomemos. Entonces, te
te llaman, te dicen que bajes a la morgue. ¿Y qué pasa ahí? No, imagínate que lo bajan a la morgue, ya, que me fuera, pues lo bajan a la morgue y si lo tiene que recoger la funeraria o el trámite que tengan que hacer, pero pues ya me tenía que separar de él. No, yo me bajé a la morgue. Habían más personas fallecidas. Igual pues también la respeté, yo solamente iba por el mío. Lo, lo abracé, le toqué su cabeza. Es que es una cosa loca porque ya estaba muerto, ya él no estaba ahí. Quizá para otras teorías sigue ahí durante un tiempo, nos sigue escuchando, no sé, pero yo lo veía como si estuviera dormido. Y me bajé y le cogí sus manos hasta que se las calenté, le veía los pies, le besaba los ojos, le besaba la boca, le hablaba, mi vida, ¿qué pasó? Por favor, no te vayas. O sea, era una vaina Quizá con la esperanza guardado en la esperanza. de que Es una negación que nadie se logra imaginar. Cuando alguien pierde un ser querido, uno dice, uy, qué dolor, me lo imagino. Creo que no, él te acompaña en hasta tu que, dolor. sí, pero hasta que lo vivimos no lo logramos imaginar. De ahí pues nada, en últimas me dicen que nos tenemos que ir porque estábamos todos. Y viene otra parte muy fuerte que es cómo decirle a mi hijo. Y se lo tengo que decir yo. Acá damos pausa para no adelantarnos, ¿no? Pero quiero dejar en claro algo que pasó en ese momento y fue, ya te puedes ir para tu casa, espera la llamada, que cuando lo vengan a recoger te avisamos. Y no, nunca lo hicieron. No sé cómo funciona la tramitología, pero a mí me tocó pues volver a la clínica, preguntar y en efecto si lo habían llevado y bueno, es otra vaina que realmente es escalofriante porque pues, o sea, a uno le está doliendo, es su compañero, familiar, hijo, esposo, padre, y pues ir a mirar dónde está o quién se lo llevó sin que avisen si eso pasó. Y es aquí, Que nos fuimos y yo me quedé desde las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana esperando esa llamada. y es aquí donde como que reitero el tema de la falta de empatía de todas las personas. Tú esperando una llamada que nunca llegó, angustiada, desesperada. Y recuerdo que en ese momento llegamos a la clínica y la respuesta de ellos fue, ah, sí, como a las 2 de la mañana se lo llevaron o algo así. Entonces es algo, para mí ha sido impactante y reitero, es esto porque es algo que todas las personas viven en su día a día en esas situaciones. De la llamada que nunca llega, la falta de empatía, la de acógete el corazón y sigue con tu vida y con lo que va aconteciendo con esta situación, porque de parte de estas personas que llegan con la noticia, pues no vamos a encontrar ese espacio de empatía. Es verdad, no siempre. Y las personas que tenemos este tipo de dolor, de duelos, que lo que dije al principio, hay muchos tipos de duelos, pero el duelo de la pérdida de un ser querido, la vida se pausa, queda completamente en pausa, de verdad. Es un freno en seco, pero la vida sigue. O sea, tu vida se pausó y el entorno y esta ciudad congestionada y el mundo y los trámites y todo sigue. Y tú inconscientemente es tan cruel que también tienes que seguir en medio de esa pausa. Y no recibir la empatía es muy fuerte. Te dicen, vete para tu casa. ¿Y qué pasa esa noche? Esa noche que fue madrugada, todo el tiempo pensé en mi hijo. Yo lo veía dormir y no podía parar de llorar. Quería que se despertara, obvio, para que siguiera viviendo, pero a la vez no quería que se despertara porque no quería contarle eso. Se acostó a dormir con su papá vivo y tenía que contarle que ya no estaba. Fue una locura, no pude conciliar el sueño. Todo el tiempo estuve pensando, esperando la llamada. La única que me ayudó a conciliar el sueño fue Belita,
que de pronto podemos hablar de la importancia de los animales o de quienes, no sé, amamos animales o los que tenemos animales en la familia o en casa. Vela es una cocker divina, ojalá pudiéramos mostrársela. Y ella sabía el dolor que yo tenía, ¿sabes? Tú estuviste ahí, o sea, yo me acostaba y ella se ponía encima a donde con yo una fuera, delicadeza. con una delicadeza quietica como y ella me ayudó a conciliar el sueño esa noche. Recuerdo que dormimos los tres. Yo me acostaba al lado de mi hijo, la perrita se acostó encima mío y esperé a que mi hijo despertara como a las 8 de la mañana para contarle esta historia de terror, esta tragedia. Esa noche fue larga, lo recuerdo. Te acostabas unos minutos, 30 minutos por mucho, volvías y te despertabas en un shock impactante, te sentabas, te parabas. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Es que no lo creía, no lo creía. Mira, lo único realmente cierto o que acompaña a la vida es la muerte. O sea, indiscutiblemente es eso. Pero no estamos acostumbrados a la muerte. No hablamos de ese tema. Nunca hace parte de una conversación, de una actividad familiar o a una Del salida almuerzo con del café con domingo. amigas. Le huimos a ese tema, obvio, porque es que no queremos perder a nuestros seres queridos. Y es una conversación que todos deberíamos tener. Yo creo que sí. El día que yo muera quiero que hagan esto, o quiero que no hagan esto, o quiero que se vayan vestidos de tal forma. Pero es una conversación que de pronto evitamos por temor a que nuestros seres queridos digan, ay no, eso no va a pasar, eso todavía eso Pues se porque nadie demora, quiere que yo suceda. me voy a ir primero. O sea, Y en siempre últimas, más que saber qué quieres que yo haga después de la muerte, lo que tú decías, que se vistan así, o no sé, que me cremen, que no, que me entierren, finalmente no se habla del dolor interno, de qué hago. Yo repetía todo el tiempo, es que yo no sé vivir sin él. en algún ¿Cómo momento vivo sin él? hubo esa conversación con él. De el Nunca. día que te vayas tú, me voy yo, quién se va primero, qué va a pasar el día que falte el otro. No, nunca. Estaba, estaba muy joven, estábamos muy jóvenes, nunca, con un niño pequeño, nunca tuvimos esa conversación. No, no lo imaginamos. Y seguramente si en algún momento él quisiera o hubiese querido tener esa conversación, yo le hubiera oído. O sea, hubiera dicho, bueno, no, No hablemos de no eso. hablemos de eso, no va a pasar, no vas a faltar. Como en este momento siento que no le voy a faltar a mi hijo, pero cuando la muerte toca, ve uno la fragilidad de la vida. Y quizá cualquiera nos podemos ir en cualquier momento. Lau, amanece el 17 de enero, 9 de la mañana más o menos. Tu hijo abre los ojos. Hola mami, buenos días. ¿Qué pasó? No me salían las palabras. No, no sabía cómo decírselo. Lo hice tal cual como me lo dijeron a mí. Siento que fue como la única forma que se me ocurrió, quizá repitiendo lo mismo, que su papá había llegado, que lo había intentado reanimar y pues ya estaba sin signos vitales. Eh, y él empieza a gritar, es mentira, me estás diciendo mentiras, eres una mentirosa, ¿cómo me dices esto? Y ahí Te o sea, desmoronas me total. desborono diciéndole, yo quisiera que fuera mentira. De verdad, yo quisiera que fuera una mentira, pero es verdad. Papi ya no está, está en el cielo. Ahí también verlo a él desboronado, no solamente es mi duelo o mi dolor, sino el dolor de mi hijo. Tengo que sostenerlo y lo he hecho hasta ahora y lo haré siempre porque soy primero mamá que mujer y lo he sido siempre. Pero es un dolor difícil de sostener porque uno no sabe qué decir.
Yo sé que es duro. ¿Cómo le digo que no? Quizá injusto. Todo lo que él me dice, digo sí. Lo único que hago es acompañarlo. Pero es muy, muy difícil que él ahora termine de conocer a su papá a través de historias de otros en una silla vacía. ¿Qué reacción tuvo él? Nos contaste que empezó a gritar, decía que era mentira, pero ¿qué más pasó? Bueno, seguramente los psicólogos o psiquiatras nos darán una visión clara de eso, de por qué lo haría, pero lo que hizo mi hijo fue coger una foto que teníamos los tres y la tiró y la rompió. O sea, sintió rabia con él, como un momento de abandono, o sea, no como que falleció y es algo que no podemos controlar, sino como si él lo hubiese podido controlar. Y botó la foto y salió a montar cicla y me dijo, mami, quiero escuchar música y escuchaba, pero como desencajado. O sea, no entendía. Me, Luego me dijo que papi estaba muerto, pero que cuando volvía. Entonces entendí Que no lo había asimilado. que no lo ha asimilado y de hecho lo he hablado y me dicen, él todavía te puede hablar en pasado, en presente y cuando empieza a hablar en futuro, perdón, en pasado de su papá, no de futuro, sino de presente, sino cuando empieza a asimilar que ya no está, ahí es cuando vamos a hacer otro tipo de terapia mientras él entiende realmente que no está. De hecho, cuando estaba en el ataúd, el niño pasaba y golpeaba el, el ataúd. Y yo veía y lo vimos con mis papás. Y ya después él nos dijo que lo estaba golpeando a ver si lo podía despertar. Entonces sí, es, creo que no lo asimiló del todo, lo entendió, pero para su corta edad no es un tránsito tan fácil. Pues de hecho, si yo te contaba que yo no lo No había lo asimilado, asimilabas. me bajé a la morgue y cuando lo vi que ya lo iban a enterrar, tuve que ir a verlo y besarlo de nuevo. Y no, estaba completamente negada que se había ido, pues, como va a ser un bebé, un niño. Es mucho más difícil. ¿En algún momento te llamaron? ¿Qué pasó finalmente con tu esposo? No, yo tuve que acercarme a la clínica. Ahí me informaron a dónde se lo habían llevado y tuve que hacer todos los trámites. No, sí, apersonarme De la situación. de la situación con todo el dolor, con todo Recoger el el dolor dolor. y vámonos. Sí, dónde estaba, qué debo llevar y me decían la cédula, me preguntaban por cosas y temblando, te lo juro que yo estoy acostumbrada a estos trámites. He litigado, llevo procesos, documentos a diario. Yo ahí no era abogada, era una bola. Todavía, de hecho, estoy desencajada. Y buscaba algún papel y recuerdo una señora que me dijo, venga, si no tiene completo eso, vaya, hágase allá y cuando los tenga completos, se los Regresa. recibo. Yo sentía una cosa porque estaba buscando el registro de matrimonio, el registro de nacimiento del niño, su cédula, pero no sentía como, ay, es que es tan difícil porque no puede un extraño abrazar a otros extraños y lo siento, ven, te ayudo. Sí, o sea, quizá que no haya una melosería ahí, pero sí un poco más de humanización, empatía. Esos momentos los sentí muy duros, muy duros. Yo quería escapar del mundo, quería irme a mi cama y volverme ahí una abuelita, porque sí, nunca me llamaron y me tocó asumir esos Apropiarte trámites. de eso. Sí, yo recuerdo que esos momentos fueron bastante difíciles para ti. El solo hecho de pensar y decir, me toca dejar el dolor a un lado para ir y tratar de entender qué es lo que está pasando, por qué no me lo entregan, que, o sea, todo ese trámite. Pero, ¿qué pasa en ese momento donde te dicen, listo, ya, lo entregamos? Pues nada, lo rutinario en esos casos, la velación, que yo seguía en negación, que te cuento que el niño golpeaba el ataúd, llegaron personas muy bonitas a acompañarme, pues no es para menos, era una persona muy joven y teníamos muchos amigos en común, la familia,
Luego el entierro, como es muy difícil seguir caminando y vivir cuando a tu compañero de vida tú lo ves que lo entierra, cuando ves esas paladas de tierra sobre él. Es que todo, ¿sabes? Todo lo recuerdo y todo me marca. He intentado como pensar en cosas menos dolorosas, más bonitas para recordarlo, pero aún eh, esos recuerdos me retumban. Entonces eso pasó, lo enterramos, es como el cierre, porque tú estás todo muy caótico, el trámite, la velación, llegan muchas personas y lo entierran y como que se apaga un poco más el mundo y ya empiezo a entender que no lo voy a volver a ver, Y que ya no va a volver a estar. es ahí donde empieza esos momentos o ese día a día afrontando la nueva realidad sin él. ¿Cómo fue para ti eso? Wow. Es uno de los propósitos del podcast, hablar desde este momento, porque sentí que estaba completamente loca, que había perdido la cordura. Se me olvidaban las cosas, empecé a organizar el apartamento y a limpiar como cada esquina para cuando llegara. Esperaba que la puerta se abriera, serví una taza de café para los dos y ya no había quien se la tomara. Esas noches empecé a sentir mucho frío y yo decía, hay mucho frío en Bogotá, pero no era el frío. Es que ya no encontraba una espalda, ya no encontraba sus pies, ya empecé como a sentir, obvio, estoy sola en la cama. Un plato de comida solo, es aprender a vivir de nuevo. Y porque el propósito, porque entendí pues que no estaba loca, que mi cerebro tenía que adaptarse a esta nueva realidad, de olvidar todos los sueños que tenía, de olvidar todos los proyectos y reacomodar mi futuro con mi hijo y con mi familia de una forma diferente donde él ya no está. Y es de un momento a otro, ¿no? De un cerrar y abrir de ojos que te toca reorganizar tu Sí, vida sí, ya. que yo pienso que también eso es diferente en cada duelo, por eso hay que respetarlos tanto, uno no sabe cómo las personas lo viven o cuánto llevaba con la pareja, el amor que se tenían. De hecho he recibido como, llevas 2 meses de duelo, me lo dijeron a los 2 meses como ya, nadie sabe eso. Entonces sí, fue una relación que habíamos consolidado ya digamos que la última etapa con muchísimo amor. Eso me da tranquilidad porque se fue, ni le debo ni me debe. Nos amamos, nos perdonamos, fuimos cómplices, nos contamos muchas cosas, cambiamos para mejorar y fuimos muy buenos padres. O él fue muy buen padre hasta cuando estuvo. Entonces sí es adaptarse a esa nueva realidad y caminar de nuevo. ¿Qué papel ha jugado tu familia, tus amigos, compañeros de trabajo dentro de esta nueva realidad para ti? Dentro de esta tragedia, porque es una tragedia, sí es una nueva realidad de la que me tengo que adaptar y volver a caminar, pero es trágico. eh, su papel ha sido fundamental. De hecho, las personas que acompañan a quienes están en duelo, también para ellos que los acompañen siempre, que no los suelten. Porque había momentos en que yo quería estar completamente sola y me molestaba, de verdad me molestaba que alguien llegara, que quisieran sacarme, porque no quería, pero no saben cuánto bien me han hecho. Entonces el papel ha sido fundamental. Ahora bien, no reemplazan un psicólogo o una psiquiatra, que pues también yo he estado en esa terapia porque pues realmente debo hacerlo para poder salir un poco de esta locura, pero ha sido un Sí. papel fundamental. Ahorita que tomas o tocas el tema de la psicóloga y el psiquiatra, quiero que hablemos de esa historia que tenemos
guardada tú y yo después de tu cita con el psicólogo? De esa historia que les queremos contar también, ¿no? Esa historia que quizá podamos recibir, esperamos comentarios muy respetuosos. Claro, porque algunos quizá creen, otros no. Y lo entendería, porque es que ni yo lo creía, ¿sabes? Y adicional, yo soy muy racional, entonces me aparecieron mariposas y yo no cayó una plumita en una oración que estábamos haciendo. Yo dije, alguien tiene una chaqueta de plumas y cayó la hojita. Entonces entendería si no le dan mucha credibilidad. Ahora bien, es absolutamente cierto y es tanto así que lo viví y lo vivimos las dos, fue con testigo, que a mí me gustaría que tú contaras esa historia. Bueno, pues esta es una historia de un día cualquiera en el que estábamos yendo a la cita rutinaria de la U, pues para poder sobrellevar todo este tema. Eh, la U no ha tenido cabeza en ningún momento, llegó a recogerme y la camioneta no tenía gasolina. Nada, o sea, no sé cómo estaba llevando. ¿Cómo te recogí? Íbamos súper justas de tiempo y yo le dije, Lau, vamos, que esta nos lleva, vámonos así. Fuimos, entró a la cita y cuando salimos yo le dije, Lau, necesito que tanquemos ya, o sea, no podemos seguir esperando. Vimos una estación de gasolina y por algún motivo yo le dije, paremos acá, no se pudo, como que no Sí, lograste porque tuve hacer que el girar paso. a la izquierda y luego la estación estaba a la derecha, entonces dije, no, 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 no No, lo no lo logro. logro. Entonces yo le dije, no, pero tranquila, enfrente hay otra, hagamos el retorno y no pasa nada. Cuando hicimos el retorno, entramos a la estación de gasolina, el señor normal se acercó, ¿cuánto le van a poner? Le dijimos, Tú tanto, estabas de copiloto y abriste ah, ok, el vidrio como en la mitad para dar la información, o sea, decirle que le pusiera full de gasolina. hay algo importante y es que la camioneta de la U es totalmente polarizada, o sea, no se ve absolutamente nada de afuera hacia adentro. Entonces bajamos un poquito el vidrio para decirle al señor que nos estaba atendiendo que por favor llenara el tanque. Mientras él va hacia atrás a llenar el tanque, se acerca otra persona de esas que usualmente te preguntan, ¿tienes algún problema? De pronto quieres que le pongamos agua al carro, quieres de pronto aceite, que empieza a hacer como a ofrecer esos servicios adicionales Sí, que de que prestó un pronto servicio adicional. encontramos en las Era una estaciones. persona de la estación de Ujú, servicio porque estaba uniformado. uniformada. Y esa persona, yo tengo el vidrio a la mitad, desde afuera solo me veía a mí porque el agua estaba conduciendo y él entra, o sea, como que hace contacto visual directamente con la agua. Y le dice, no quiero que estés más triste. En ese momento fue, y todavía me parece impactante, porque Lau es una persona que nunca como que se abre con los demás, Con mi entorno, pero sí, no soy... pero ella alzó la mirada y le dijo, tú no sabes nada. O Y él le sea, para decía, que se pongan en contexto, es una persona de la estación de servicio, uniformada, se acerca a tu ventana con unos ojos azules, muy, eso fue lo que más me impactó, azul muy, cielo. muy, muy azules claritos, pero como que le brillaban. Y dice lo que tú dices, como, porfa no estés triste. Yo en ese momento pensé como, o sea, una persona muy feliz que Feliz, quiere se alegrarle, levantó alegrarle la vida a enérgico. todo el mundo y a todo el mundo le está diciendo, porfa no estés triste. Pero no era ese tipo de persona. Ese momento fue impactante porque Lau empezó a decirle, tú no sabes lo que estoy sintiendo. Y él se agarra el pecho y le dice, no quiero que estés más Yo triste sí sé. porque yo estoy triste, yo sí sé cómo estás.
Y no les miento, en ese momento yo sentía que Lau estaba hablando con su esposo. Empezaron como una pelea, por decirlo Yo así, empecé a conversar con él, no sé por donde qué. ella le decía, tú no sabes cómo me siento sola, me siento triste, Abandonada, abandonada, mi hijo. era un montón de cosas. Y de un momento a otro él dice como, no estés más triste, y se va. Solo quiero que tengas un lindo día. Quiero que tengas un lindo día, y se va. El señor, listo, se acerca otra vez, es tanto, pagamos, subimos los vidrios, o bueno, el vidrio que yo tenía abierto, y íbamos saliendo de la estación. Pero ya siento como que entro en la realidad, ¿sabes? O sea, todo eso era como si el tiempo se hubiese detenido, porque fue una conversación y apenas él se va, viene el otro señor y nos dice, es tanto, pagamos, pero como que vuelve la realidad y yo ahí digo, espera, Ahí vamos saliendo y Lau dice, literalmente paró la camioneta y dijo, no, un momento, yo necesito saber que esta persona es real. que esto es cierto. Y fue muy, muy impactante porque apenas dices eso, las dos volteamos a mirar cómo empezar a buscarlo. Y Ujú. recuerden que los vidrios estaban arriba y no se ve absolutamente nada de afuera hacia adentro. Volteamos a mirar y la persona estaba justo al lado de la camioneta y nos O sea, estaba haciendo hacemos así. contacto visual con él las dos cuando giramos y se despide. No, apague y vámonos. Yo sentí mucho miedo, ¿sabes? Pero no miedo de que me asustara, sino una sensación de lo desconocido, de qué ocurrió, o sea, era mi esposo, era un ángel, eh, ¿Qué era? qué era, que me estaba hablando a través de él, era él mismo, eh, era una persona que se apareció o era una persona real que pueden utilizar para enviar mensajes, existen los ángeles, no sé, Fue un montón de preguntas y me acuerdo que quedamos mal, o temblando, sea, sí. estábamos temblando, nos tocó parar unos metros después, estacionarnos, tomarnos un café y procesar lo que acaba de pasar porque realmente fue una experiencia que donde no hubiésemos estado juntas, la que la cuente chiflada, o sea, mal. Total, total. De hecho, por eso digo que le doy toda la credibilidad porque estaba contigo, porque tenía testigo, porque yo misma decía, si estuviera sola en ese momento, yo hubiese pensado, es tan terrible este dolor y es tan fuerte el duelo que uno logra alucinar. Y yo me lo imaginé. Te aseguro que si no están tus ojos, tus oídos y tu presencia en ese momento, yo no le hubiese dado la credibilidad que tengo ahora y aún así todavía no lo comprendo. O sea, tengo mi teoría, pero aún es una sensación de una experiencia bastante extraña. Seguramente es la forma que encuentran para decirnos, estoy bien, quiero verte también bien. O que nos están cuidando, que si están, yo cuando te iba a recoger venía peleando con Dios, aún estoy un poco en esa molestia, sé que me tengo que reconciliar con Él, pero yo venía peleando en la camioneta, casi que golpeando el timón y diciendo, porque yo no lo había sentido, no había soñado con Él. Entonces yo dije, ¿qué es esta vaina? Uno se queda sufriendo y el amor, ¿a dónde va? Porque simplemente alguien se muere y desaparece. No te vuelo, no te siento, no te sueño, el cielo no existe, que es este Dios que todo lo cuida, que no permite que pasen cosas malas, sí, o sea, que no te pase este dolor. Entonces yo venía como peleando y a regañadientes diciéndole, sí, claro, el cielo existe y nos cuidan después de la muerte. Y claro, aparece este señor y ocurre esta situación que creo que tengo esa certeza, me sacudió, que sí, que creo que sí hay vida después de y nos cuidan y nos acompañan. Ahora que mencionas eso, recuerdo una conversación que tuvimos reciente, lo sucedido de tu esposo, y es que yo te decía que siempre he tenido la pregunta de qué pasa después de la muerte,
que yo te decía, estoy en shock porque no logro entender. Ya, un tanta murió. ¿Y qué pasa en ese segundo siguiente? ¿Nos ven? ¿No nos ven? Y me acuerdo que me respondías también como con esa frustración y esa rabia. No, yo estoy segura que no hay nada. Ya, se murieron y no existen más. Porque Sí, no no lo aparece, sentía. no lo siento, no me hablan, no, no se me aparece. Yo no le tengo miedo, me decías. Yo quiero verlo, yo quiero que se aparezca, quiero que me abrace. Y eso me parecía bonito porque en medio de todo buscan la forma de venir y decir, sí, acá estoy, te estoy viendo. Seguramente fue eso, sí. Porque en medio de ese dolor, que el duelo no es más que el amor que no tiene a dónde ir, pues uno quiere encontrar respuestas. Y creo que sí, esa experiencia que vivimos las dos fue una respuesta. Lau, ¿qué le dirías a las personas que están de pronto viendo este podcast hoy porque apenas están iniciando ese duelo, ese proceso? Yo llevo muy poco tiempo, pero les diría que no suelten a su familia, a la familia que no lo suelten, que no pretendan ser fuertes, que vivan cada día, que hay que abrazar ese dolor, que hay que transitar ese dolor tan fuerte, que busquen apoyo psicológico y psiquiátrico. O sea, los profesionales saben cómo ayudarnos. Habrán personas que necesiten medicación y ayuda, otras que lo harán a palo seco, pero es bueno acudir a sus profesionales. Les diría también que no va a sanar con la poca experiencia que llevo, con las personas que he hablado de duelo, con los libros que he leído, con las películas que he visto, con miles de cosas que... Y con las personas que también han sufrido el mismo duelo, pues uno termina encontrándose estas personas y terminamos hablando muchas, lo he hecho con mujeres, de este tema, que no va a sanar nunca, que es una herida que nos acompaña siempre, que a veces sangra, a veces no sangra, pero es una herida que va a estar ahí, tenemos que aprender a vivir con ella. Y lo otro es que, como en efecto no somos expertos en la muerte, no la queremos, no lo hablamos, no lo asimilamos, eh, pues nunca la vamos a desear, y más cuando hay amor, pues que no permitan esos comentarios eh, incómodos, esas personas que hacen comentarios incómodos, que ignoran el duelo, que ignoran este dolor, que los hagan a un lado. No pasa nada. No lo entiendes, no lo comprendes, está bien, pero que no se contaminen, no se dejen contaminar, porque hay muchas personas que pueden ser muy agresivas con sus comentarios y uno está transitando un momento muy difícil. Y en medio de ir viviendo ese día a día, es válido todo, todo. Si hoy quieres reír, si mañana quieres llorar, si mañana te quieres sentir un poco mejor, si mañana quieres salir quizá al parque, todo es válido. Y este espacio también es para que las personas entiendan que no todos somos iguales, no todos llevamos este proceso de la misma forma, ¿no? Y hay algo muy cierto y es que finalmente el duelo no se supera, sino que se aprende a vivir con él. Sí, uno se adapta. Eh, yo todavía no, pero considero que pues debe uno adaptarse y aprende a vivir de nuevo. Y lo que hablaba, lo hemos hablado las dos también, que no sientan vergüenza por darse permiso de sonreír. Sí, tiene uno dolor, pero algo le puede causar gracia y no tiene por qué sufrir por eso, ni que la gente piense, ay no, qué hipócrita, o sea, si le está doliendo ahora sonrío. Permítanse vivir, simplemente vivir. Y que todos transitamos el duelo de forma diferente porque nos han amado y hemos amado de forma diferente. Lau, muchas gracias por abrir tu corazón en los micrófonos del Faro. Gracias por ser tú quien inaugura este espacio que seguramente le va a servir de apoyo a muchas personas. Denise, a ti muchas gracias. Lo hago desde el amor, desde la empatía, para que nos abracemos todos, para que humanicemos un poco más este tránsito que me tocó a mí y que yo antes decía
qué doloroso, entiendo ese dolor, me imagino, y no, no lo entendemos ni lo imaginamos hasta que lo vivimos. hasta que lo vivimos. Entonces, por eso quiero que las personas se queden con ese amor, con ese abrazo, con esa empatía. Quien está pasando este dolor no están solos. Vamos a buscar herramientas juntos. Yo también quiero encontrar esas herramientas. Y gracias a ti, a todos ustedes. Gracias por quedarse hasta el final. Y nos vemos en un próximo episodio del Faro, el podcast.